Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los que nos conocéis y a mí también me conocéis. Soy Maite Sáenz, la directora de esta plataforma de conocimiento experto especializado en gestión de personas en las organizaciones. Como bien sabéis, tratamos todo tipo de procesos de gestión de talento en las empresas y hoy traemos uno que es muy necesario tratar. Diversidad, inclusión y colectivos con necesidades especiales. Para ello contamos con VB Integra, un centro especial de empleo que es, bueno, pues como su nombre indica, experto en pasar del cumplimiento a la gestión del talento con este tipo de personas. Y contamos con tres compañeros que me van a acompañar en la conversación de hoy, eh, que yo creo que os van a animar y mucho a participar en el debate. Como os decía, esta conversación es necesaria porque cuando hablamos de diversidad e inclusión hablamos, pues bueno, de colectivos muy distintos, no solo de género, no solo de edad, sino de un talento que tiene talento y que puede ser perfectamente integrado en las organizaciones para enriquecer ese conocimiento que deriva de la diversidad. Voy a pasar a presentar a Jota, le tenéis aquí abajo a mi izquierda. Jota García, él es responsable de desarrollo de negocio en VB Integra. Bienvenido, Jota. Yo sé que tienes una larga trayectoria, primero como deportista y ahora ya como hombre de empresa. Y te doy la bienvenida y las gracias por proponernos esta sesión, que vas a ser tú además quien la modere. Pues nada, Maite, os doy las gracias a ti y a todo tu equipo, a Observatorio, porque la verdad es que es una maravilla hacer cosas con vosotros. Sois súper proactivos, siempre facilitando todo el tema de accesos, estrategia. La verdad es que sois una pasada, es una maravilla y solo puedo que agradecértelo inmensamente. Así Bueno, que, yo os así que nada, vamos agradezco. a ello. Vamos a ello. Dos anotaciones técnicas para las personas que se están conectando, que veo además que está subiendo el número. Como siempre sabéis, las sesiones se graban y si tenéis que ausentaros en algún momento, no os preocupéis porque os la enviaremos después, junto con un resumen también por escrito de lo que comentemos hoy. Y sin más, os animo a hacer las preguntas, a participar en el debate a través de la opción, o bien de la opción preguntas y respuestas, que es la que os recomiendo, y si no, también el chat, en el que yo también estaré pendiente. Ahora sí, Jota, paso a que presentes a nuestros dos compañeros adicionales en la Justo. mesa. De hecho, reitero que lo más interesante de esta jornada va a ser el momento de preguntas, el debate que tenemos al final, que seguramente que es maravilloso, seguramente que hay gente que va a hacer preguntas increíbles y creo que es donde realmente vamos a sacarle todo el jugo a esta jornada. Y nada, sin más dilación, pues presento a Alberto Tortuero, mi compañero en VB Integra. Él lleva ya, bueno, ayer hizo 5 años en el Centro Especial de Empleo, es el director, es el INCAPO. Así que nada, estamos todos los días mano a mano y la verdad es que es una pasada trabajar con él. Bienvenido, Alberto, ¿todo bien? Buenos días, todo bien, gracias, Jota. Pues nada, y damos paso también a una invitada de lujo. A mí me hace especial ilusión porque cuando me dijeron que Carmen iba a estar con nosotros me dio una alegría porque creo que es la persona, ¿no? Creo que va a enriquecer la jornada muchísimo y es un auténtico privilegio tenerte aquí con nosotros. Carmen Herraz, responsable de diversidad, inclusión y equidad en KPMG. Carmen, bienvenida y gracias de verdad por guardarnos esta horita y brindarnos todo tu conocimiento. Pues muchas gracias por la invitación, por contar con KPMG y por este espacio para esta conversación que es muy interesante y muy importante y necesaria. Venga, pues vamos a por ello. No sé si está puesta ya. Bueno, si no lo saben el resto de participantes, yo soy ciego, no veo nada, con lo cual puede ser que en algún momento meta la pata porque no estoy viendo la presentación. Alberto y Maite me van a dar ese support, así que si podéis arrancar con la presentación, no sé si está puesta y si puedes, Alberto, leer el primer slide, el primer bloque y arrancamos. La acción ya está. Sí, bueno, nada, muy rápido, agradecer obviamente al Observatorio de Recursos Humanos por esta oportunidad y por estas acciones que hacen y por esta, valga la redundancia, inclusión en el sector de la discapacidad y en su inclusión laboral, que nosotros desde UB Integra queremos ponerlo muy en valor, como bueno, vais a poder ver a lo largo de la jornada. Y por supuesto a Carmen, gracias, muy agradecido también. eh, Colabora con nosotros, es cliente nuestro, prestamos servicios de logística de viaje corporativo y bueno, pues de verdad que es un placer poder contar con ella
que lleva también, como luego ella explicará, varios años ya en este mundo que tan necesario es, como os he dicho anteriormente. Nada, voy a hacer una breve presentación para los que no nos conozcan. Habrá gente que se haya conectado, que haya visto en LinkedIn, bueno, pues una cierta curiosidad por ver qué contamos, por ver qué hace VB Integra. VB Integra tiene 5 años de vida desde el 2019, pero pertenece a una gran corporación que es VB Group. VB Group es una empresa en el sector de actividades turísticas. Lleva 15 años en el mercado y de sus orígenes como una agencia de viajes, bueno, pues al uso como se llevaban antes, con oficina en pie de calle y muy orientado al vacacional, a lo que soy, que es una gran entidad siempre alrededor del sector turístico, pero en distintas áreas de negocio, en el plano deportivo, en el plano eventos, en el plano producción. eh, y cómo no, no podía faltar, después de 9 años de existencia, quisieron, bueno, pues meter una parte social, ya la tenía, pero esta es mucho más potente al ser del Centro Especial de Empleo. El querer incorporar dentro de la compañía, tanto del Centro Especial de Empleo como del propio V Group, personas con discapacidad con talento. Y ya hablando más propiamente de estos 5 años de V-Integra, V-Integra nació un poco al albur de las actividades que hacía VB Group, que es el viaje corporativo y la gestión de los eventos, la logística de los eventos, muy de la mano, acompañando a las empresas para ayudar en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. Pero ya desde el año pasado quisimos dar un impulso y en eso estamos desde después de verano, eh, con la incorporación de nuestro director de desarrollo de negocio, Jota, que luego contará un poco de él, para ir más allá, para hacer otra serie de actividades muy necesarias, al margen de las propias actividades que acabo de mencionar, en el cual estaríamos hablando bueno, pues el poder ayudar a las empresas a abrirle los ojos en temas de consultoría de accesibilidad, en temas de charlas motivacionales, lo que nosotros también llamamos un poco el empoderamiento de las personas con discapacidad, no solo en actividades de una cualificación que pueda tener una menor cualificación o un menor valor añadido a las empresas, sino que nuestra apuesta es trasladar a los clientes a que bueno, pues no solo se quede ahí en mandos intermedios, en cargos de poder, es donde queremos tener visibilidad de las personas con discapacidad, y ahí es donde nos estamos volcando en esta nueva fase. Un punto muy importante fue el evento que realizamos el 3 de diciembre, que como todos sabemos es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde nos juntamos con 4 grandes compañías hablando un poco de esto mismo y de cómo se podía pasar de lo social a lo empresarial, y que esto fuera una ventaja competitiva para las empresas, no el tener una obligación del cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. Más o menos estas son las pinceladas también en las que va a versar este webinar, pero bueno, es en la línea en la que V integra, y bueno, pues para darnos a conocer y para hacernos todos un poquito que pensar. Y doy el paso a Carmen para que haga también una breve presentación antes de meternos un poco en el webinar propiamente dicho. Muy bien. Teníamos alguna slide de Maite con ya contenidos que yo creo que ya hemos ido avanzando. Como decía Alberto, hemos visto muy rápido los contenidos que queríamos cubrir, lo que nos ha contado Alberto de VB Integra. Yo, antes de contaros qué es KPMG, para quienes no lo sepáis, quería dejar como 3 ideas, ¿no? Sobre las que luego volveré, ¿no? Porque para nosotros son fundamentales, ¿no? En cómo entendemos y cómo abordamos todo nuestro trabajo en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Primero es que la inclusión la entendemos como algo transversal a todos los procesos, o sea, es algo que tiene que estar en nuestros procesos y en nuestras formas de hacer, e idealmente en las formas de hacer de nuestros equipos,
que no funciona si está, digamos, externalizada en un departamento que en general son departamentos pequeños, ¿no? Luego, lo que supuso para KPMG obtener el sello Bicual Plus, que lo obtuvimos en 2024, que luego hablamos un poquito de eso. Y otra idea que yo creo que no podemos nunca dejar, que es que seguimos aprendiendo y avanzando, o sea que no, en todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión de la diversidad, con la inclusión, yo creo que hay que trabajar con, pues diría que con mucha confianza y con mucho convencimiento, pero a la vez sabiendo que esto son carreras de fondo, ¿no? Entonces, que hay que seguir siempre aprendiendo y avanzando. Y ahora, pues os cuento un poquito en la siguiente slide. KPMG es una red de firmas, es como una red de empresas que está presente en muchos países. Veis ahí 142 países. Bueno, somos mucha gente, más o menos una plantilla mitad hombres, mitad mujeres. Y en España en concreto somos más o menos 6.500 personas y estamos divididas en 20 centros de trabajo en distintas ciudades, provincias de España. Trabajamos con todas las empresas del IBEX 35, proporcionando servicios profesionales, es decir, nuestros clientes son otras empresas. Y venimos de una historia pues de crecer, ¿no? Esto pues si alguien sigue la prensa veréis que siempre en nuestro sector o nuestro ámbito, que es ese de las Big Four, todos decimos que crecemos mucho. Bueno, no sé si exageramos o no, pero lo cierto es que el ritmo de crecimiento es muy grande. Me detengo tanto en esto no por presumir, sino por lo que acarrea detrás, ¿no? Y lo que es relevante para cuando hablemos de inclusión de personas con discapacidad. Somos empresas que proporcionamos servicios profesionales, es decir, sobre todo conocimiento de nuestra propia gente y además a un ritmo de trabajo muy, muy grande y muy exigente. ¿Y qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Pues en la siguiente slide hay un pequeño resumen de lo que hacemos, ¿vale? Tenemos abogados, auditores, tenemos asesores de un montón de ámbitos y tenemos tecnólogos, ¿vale? O gente que hace proyectos relacionados con tecnología eh, en cualquiera de esas ramas o en tecnología per se. Muy bien. Por mi parte, llevo 15 años en KPMG, primero como responsable de formación y desarrollo y luego como responsable de diversidad, inclusión y equidad desde 2018-19. Muy bien. Por Bueno, yo creo pasar, que sí, con... Sí, ahora ya yo creo que arrancamos con el bloque, ¿os parece? sí, Venga, vale, si podéis poner nuestra presentación y Alberto, lees el primer bloque y arrancamos. Bueno, habíamos planteado, obviamente, estamos al albur de la Ley General de Discapacidad, aunque nosotros le damos una vuelta y nos olvidamos de la legalidad, que ni siquiera deberíamos hablar de esto si el 100% de las empresas cumplieran. La habíamos titulado como LGD, cumplimiento simbólico o enfoque estratégico. Y bueno, pues a partir de aquí, no sé si Bueno, Jota, yo, o sea, ¿quieres yo sí empezar? que, o sea, al final la idea, la vuelta de tuerca de la que hablaba antes del Centro Especial de Empleo es precisamente orientada hacia aquí, ¿no? Hacia esto que acaba de leer Alberto. O sea, creemos que más allá de cumplir con la ley, más allá de que hay una ley que te obliga a una serie de cosas, como pasa en muchos ámbitos, creemos que hay una ventaja competitiva, ¿no? Hay una ventaja competitiva porque sabemos que hay un colectivo de personas con discapacidad muy amplio, sabemos que dentro de ese colectivo hay muchas personas que quieren crecer, hay mucho talento y además sabemos que hoy en día la tecnología hace que hablemos de esa equidad, ¿no? Me encanta la palabra equidad porque creo que la tecnología hace que la equidad sea posible, ¿no? La equidad, para entendernos, es que cada uno
pues coge las herramientas o le brinda a su empresa, en este caso, las herramientas correctas, ad hoc, personalizadas, para que esa persona pueda rendir y trabajar en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Llevándolo al ámbito de la discapacidad, pues efectivamente medidas de accesibilidad, entornos accesibles, tecnología para que los ordenadores sean integrativos en este sentido, y creemos que es el momento, porque a lo mejor hace unos años esta equidad era casi más una ilusión que una realidad. Y por eso Web Integra en su momento da una vuelta de tuerca al Centro de Prevención de Empleo y que realmente creemos que esto es posible. Creemos que la inclusión, la estrategia a la hora de contratar, de acceder a medios de inclusión laboral, es una estrategia y puede llegar a ser una ventaja competitiva. No sé vosotros desde KPMG cómo veis esto. Carmen, ¿cómo lo analizáis? ¿Estáis alineados? ¿Confiáis en que esta equidad es posible gracias a tecnología, hacia la tecnología? ¿Cómo lo veis desde KPMG, Carmen? Yo, lo primero, bueno, pues compartir que, pues es como habéis dicho, la Ley General de Discapacidad está ahí y ya está. Bueno, pues hay que cumplirla o las empresas tenemos que cumplirla y no, y yo no, o sea, en el día a día digamos que no le damos muchas más vueltas, ¿no? Eh, Toda la legislación, y lo habéis mencionado, relacionada con la diversidad, y en España yo creo que tenemos la suerte de que es mucha y muy exigente en muchos puntos, ¿no? Pues la LGD o las leyes relacionadas con igualdad, ahora la transparencia retributiva, la relacionada con colectivo LGBTI, etc. En las empresas crea un espacio para la conversación, crea un espacio para la acción, crea un espacio para el avance. Entonces, pues bueno, el debate de si cumplimos por convencimiento o por conveniencia, pues lo podemos tener, pero yo creo que tampoco, o sea, bueno, que es como tú dices, que hay que dar un paso más, ¿no? Y que lo que hay que hacer es ir más allá, ¿no? Pues ir hasta donde puedas, ir hasta donde quieras por vocación y por compromiso, y como decíamos, pues avanzando eh, en todo lo que se pueda, y ahora pues con lo que la tecnología permite, por supuesto que se nos abren nuevas posibilidades. Es verdad que a lo mejor la adopción no es tan rápida como quisiéramos, ¿no? Y en concreto en KPMG, pues ¿dónde estamos? Pues, pues en lo que digo, quiero decir, por supuesto que hemos superado lo de cumplir, porque para cumplir podríamos dejar de hacer muchas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y las seguimos porque la inclusión en este caso de personas con discapacidad es un compromiso nuestro que tiene todo el apoyo de la dirección y está en nuestra agenda. Está en nuestros procesos de los que luego hablaremos y es algo que forma parte de nuestro día a día y de nuestro trabajo. ¿Eso quiere decir que sea fácil? Pues no necesariamente, pero bueno, es que muchas de las cosas de las que hacemos las empresas no son No son fáciles fáciles, totalmente, totalmente. no por eso se No se dejan dejan de de hacer. hacer. Totalmente. Además, me gustaría lanzar esta reflexión, por supuesto, para Alberto, para ti, que bueno, Alberto y yo estamos en el día a día, mano a mano, dando una vuelta de tuerca a todo lo que pasa por delante de V Integra, y por supuesto a ti, Carmen, pero también a todos los oyentes. Y es que creemos desde V Integra, desde nuestra consultoría, analizando muchos datos y viendo con perspectiva, saliéndonos un poco del foco y viendo con perspectiva el entorno de lo que es la accesibilidad, la inclusión laboral, nos hemos dado cuenta que, o nos da la sensación, más que nos hemos dado cuenta, nos da la sensación de que existe un gap, ¿no? Por un lado vemos que ya hemos terminado con esa resistencia que tenían a lo mejor las grandes, sobre todo las grandes corporaciones, y esos miedos que tenían a la hora de contratar personas con discapacidad, por los estigmas, por los prejuicios que nos vienen adquiridos desde muy chiquititos, que con esto ya, pues, gracias a Dios, se está rompiendo. Y la empresa quiere romper o ha roto ya con esta resistencia. Y por otro lado, los entornos, los colectivos de personas con discapacidad, empresas que se dedican a la inclusión laboral de personas con discapacidad, y centros especiales de empleo, por supuesto, creemos que también, que ya dan un paso hacia adelante para estar donde tienen que estar, ¿no? Para que, más allá de que una ley te obligue a cumplir y a incluir, realmente se crean las personas, ¿no? Pero creemos que no se encuentran.
O sea, existe un gap donde no se encuentran, existe una falta de conversación, como a mí mi sensación particular es que es como si hablasen dos idiomas totalmente distintos, ¿no? Me gustaría lanzar esta reflexión, por supuesto, a todos los oyentes y que des tú, Alberto, esta opinión, porque tu background es enorme, o sea, llevas trabajando en centros especiales de empleo muchísimos años, eres todo un referente y me gustaría que des tu opinión también sobre esto. Sí, Jota, además es que aprovecho un poco porque es una realidad. Las palabras de Carmen a la hora de decir, siempre yo he debatido sobre esto, dicen que es que el hacer esto, cuando me encuentro con clientes o con departamentos de selección o de recursos humanos, es que hacer esto es difícil. Pero es que Carmen lo ha probado. Vamos a ver, gestionar una empresa es difícil. Es difícil obtener ROIs, es difícil obtener incrementos de venta, es difícil acometer inversiones en grandes compañías. Es difícil apostar, en este caso, por un talento sin etiquetas. Es difícil apostar por o convertir esa diversidad en un motor de innovación. Pues sí, es difícil, pero es positivo para las compañías, es positivo para el empleo, es positivo para dar oportunidades, en este caso, y descubrir personas con discapacidad con unos potenciales enormes en las actividades que puedan o en lo que estén formados, ya sea al mejor abogado o al mejor fiscalista entonces el no hacer ese esfuerzo, el no tener que apostar pues, por algún tipo de adaptación al puesto de trabajo, el no apostar por el tener que formar a los equipos de trabajo en los cuales hay que integrar o se integra una persona con discapacidad, que es que no habría ni que diferenciarlo. Nadie habla de vamos a integrar a una persona pelirroja en un equipo de trabajo, Eso es. porque obviamente el ser pelirrojo no está estigmatizado, pero el poder dentro de un departamento comercial, pues por tener una discapacidad física que haga que sus desplazamientos sean un poco más, no sé, voy a decir lentos, o un poco más que necesito una previa, una preparación de, pues vas a visitar un cliente, pues necesito parking si el cliente lo tiene, en fin, es que hay tantos casos y hay tantas casuísticas. Entonces, el vencer esa dificultad, pues sí, es una dificultad porque es algo que los departamentos de selección y recursos humanos pues tienen que gestionar, ¿no? Porque hay una pequeña variación, un pequeño hándicap, y digo pequeño porque es que hay que minimizarlo, no maximizarlo, que es lo que a veces dice, bueno, pues como con esta persona puedo tener un problema, pues elijo otro candidato, o sea, y en el camino se pierde un talento enorme. Entonces, es en ese sentido en donde estamos volcando estas nuevas actividades que decía en Nube Integral, bueno, a la hora de visitar clientes, a la hora de trasladar charlas motivacionales o simplemente charlas de, como yo también les llamo, de formación, aunque no, De formación, sí. eso es. Y todo esto unirlo con la accesibilidad. Es que es lo mismo, los sitios no son accesibles cuando deberían serlo, cuando existe una legislación y en ese campo es donde hay que trabajar. Y el trabajo es duro, el trabajo tiene sus dificultades. Pues sí, pero como la dificultad de un departamento financiero al tener que negociar con entidades bancarias, pues créditos para poder crecer, para la inversión, en fin, es que es un caso más. No habría que darle más vueltas. Yo señalé con el dedo. Carmen, creo que vosotros en este sentido ya habéis dado un paso adelante, ¿verdad? Ya hacéis cosillas. ¿Nos puedes contar? Sí, a ver, yo creo que hay que hacer mucho trabajo pues explicando a la De organización pedagogía. que Al final no deja de ser pedagogía. No deja de ser. Yo creo que este gap que os he comentado antes viene de la mano de la falta de información. Y ya no te corto más, perdona, Carmen, no sé qué opinas. nada, no, quería decir que hay que explicar mucho en primer lugar o tratar de explicar mucho, creo yo, o así lo hacemos en KPMG, o sea, que las dificultades vienen de las barreras, ¿no? Que no vienen necesariamente de la persona, ¿vale? Y que las barreras son físicas y son de todo tipo y son también en las personas que reciben o que tienen que decidir si integran o no a una persona con discapacidad en su equipo. Entonces, hay que trabajar en esa accesibilidad a todos los niveles y nosotros llevamos ya un tiempo lanzando mucho el mensaje de que además tenemos que tener personas accesibles, ¿no? Que tiene que ver con desmontar esas creencias y estereotipos
sobre la discapacidad. Yo creo claro que hay un valor evidente, ¿no? Es un acceso a un pool de talento que ahí está. Incorporar personas con discapacidad mejora la organización porque mejora nuestros procesos, mejora a las personas cercanas en general, ¿vale? Que parece que siempre que hablamos pues generalizamos, ¿no? Ni todas las personas con discapacidad son iguales, ni todas las discapacidades son iguales, ni todas las personas dentro de una organización lo son. Pero bueno, para poder mantener la conversación generalizamos. Entonces, en la medida que trabajar cerca de una persona con discapacidad te permite desmontar creencias, estereotipos, te mejora y eso trasciende a la sociedad porque eso te lo llevas, ¿no? Cuando sales, en este caso, de KPMG. Y luego, por otro lado, yo creo que aumenta el compromiso de las personas de la organización en general, porque ven cómo actúa la empresa en temas que son, pues que conectan con los valores de las personas o que son, o que conectan con su experiencia vital, pues porque tienen casos cerca, ¿no? Entonces, para la gente ver que esto es algo que está en la agenda y que a lo que se atiende, yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Eh, Hay que trabajar muchísimo en el entorno, ¿no? Luego podemos hablar de proyectos o de acciones específicas, pero nosotros hemos pasado de tener, pues cuando hacíamos a lo mejor pues la típica campaña de afloramiento y no nadie decía nada, ahora podemos tener unas 10 personas que están en el programa, ¿no? Esto tiene que ver con que se ha lanzado un mensaje consistente de que puedes decirlo, no pasa nada, no te vamos a meter en un saco de gente poco productiva. Eh, no teníamos habitualmente nadie que quisiera o sea, dar un testimonio pues cuando llegaba el 3 de diciembre. Y este último año tuvimos una sesión con Lidia Semper y tuvimos una persona con una discapacidad intelectual además, dando su testimonio, diciendo qué le gusta y qué no le gusta de cómo la tratan en KPMG. Y además una cosa muy bonita y que fue muy sorpresiva fue compartiendo con Lidia pues una experiencia vital de bullying en el colegio, quiero decir, con un nivel de apertura que para todos los que estuvimos allí es un aprendizaje enorme, ¿no? O sea pues es que no puedo decir más, ¿no? De que tiene muchísimo valor, pero esto es algo que tenemos que lanzar como mensaje a las empresas de manera consistente. No te va a perjudicar y hay un respeto total, ¿no? Yo creo que al final esto es una cuestión vuelvo a insistir, de desinformación y cuando uno no tiene o no tiene la información correcta, lo que aparece es el miedo, ¿no? Y casos como el tuyo me encanta porque al final lo hagas con tanta normalidad, creo que, o sea, por lo que cuentas, se generó un espacio tan natural y seguramente que ayudó tanto a todas las empresas que estaban en ese momento que has comentado, que ayudó a que hoy seáis mejores, seáis equipos más cohesionados y que confiéis más en vuestra estrategia, que al final es de lo que se trata, ¿no? Para crecer como empresa. Alberto, ¿quieres Sí, añadir algo o pasamos no, siguiente? decir pasar al siguiente slide por seguir Justo, aportando eso temáticas, es. aunque van todas muy en el Muy hilo. alineada, sí. Bueno, este segundo hablamos del cumplir al generar valor. La verdad que van unidas. O sea, Van todo de la mano, sí. O sea, al eh, final, esta slide lo que quiere decir que no nos limitemos o desde V Integra no creemos que cumplir con la LGD, ir a mínimos, sea bueno para nadie, ¿no? O sea, creemos que cuando uno es valiente, da ese paso adelante, aunque a veces cueste vencer ese miedo, creo que es interesante porque al final lo que hacemos es crecer. Insisto, me voy a un dato que dio uno de nuestros invitados en el 3 de diciembre y decía que no podemos desaprovechar el talento que hay dentro del colectivo de personas con discapacidad, porque es un talento maravilloso, es un talento que enriquece, que está lleno de resiliencia, que está lleno de fortaleza y que muchas veces las personas con discapacidad no saben cómo compartirlo, ¿no? Y eso es el valor del que estamos hablando. Al final desde V Integra lo vemos en todas las acciones que hacemos, lo vemos cuando hacemos consultoría, cuando nos sentamos con las empresas, cuando realmente se abren y nos ponen encima de la mesa las dudas que tienen, los miedos que tienen muchas veces y creemos que jornadas como la que has descrito de Lidia Semper y vuestro compañero hacen precisamente que todo sea normal. Yo tengo un amigo que usa mucho esta palabra y dice, vivimos en un mundo de que lo normal parece que nos llama la atención, ¿no? Y es donde tenemos que poner el foco, cuando normalizas, cuando trabajas con alguien con discapacidad y ponemos el foco hoy en la discapacidad porque lo estamos hablando, pero cualquier persona diferente enriquece los equipos y creemos que esta es la clave.
pero desde Voy Integra vamos un poquito más allá, ¿no? Creemos que este valor que ha leído Alberto en la slide hay que dar una vuelta más de tuerca, ¿no? Creemos que ese valor y el talento viene de la mano de cuando damos oportunidad a las personas con discapacidad de crecer dentro de las empresas, ¿no? De que puedan soñar con alcanzar cualquier puesto de responsabilidad. Creemos que ese talento viene por exprimir a las personas en el buen sentido, por supuesto que nadie malinterprete la palabra exprimir, pero con ambición que tiene cualquier otra persona, ¿no? De crecer dentro de su corporación. En este sentido, Carmen, ¿cómo detectáis vosotros? O sea, ¿qué oportunidades tienen las personas dentro de crecer, dentro de de la corporación para crecer Bueno, y, yo creo y que añadir este aquí valor? Aquí es uno de los puntos en los que no se puede generalizar. A ver, hay personas con discapacidad en KPMG que siguen su carrera, o sea, quiero decir, que entran sin que nos enteremos, quiero decir, ya está, Ya, sí, en un no hay momento etiquetas, no hay dado. nada. Ya. Claro, no necesitan de ningún tipo de adaptación o de ningún tipo de acompañamiento y en ese caso pues tienen un desarrollo de carrera pues como tenemos o podamos tener todos, ¿no? Que depende de sus contribuciones y de su desempeño pues como debe ser, ¿no? Eh, es verdad que hay, porque nosotros dentro o sea, tenemos de las personas perdón, del colectivo de personas con discapacidad que tenemos en plantilla, ¿vale? Que seguramente no es tan grande como nos gustaría, ¿eh? Que yo no quiero lanzar aquí un mensaje de que en KPMG tenemos todo resuelto. Recordad que he empezado diciendo que seguimos aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero tenemos como 10, 12 personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y esto es un grupo que además que tenemos vocación de hacerlo crecer, que es como ya, bueno, ponerle subir el listón un poquito más en la dificultad, ¿no? Entonces, ahí sí que hemos visto, ¿no? Sobre todo a raíz de la pandemia y con algunas otras circunstancias, que teníamos que hacer algo específico para fidelizar y desarrollar este talento, ¿vale? Y pues hemos porque es verdad que cambiaron mucho las tareas, el tema de la digitalización y el uso de la tecnología pues también requiere que estemos ahí. Entonces, por ejemplo, hemos puesto en marcha un proyecto específico que lo llamamos Proyecto Crece con K de KPMG, que lo podríamos, o sea, que sería como un proyecto de coaching específico para personas con discapacidad intelectual que quieren participar, ¿vale? Evidentemente, que quieren. Entonces, porque lo entendamos, sería como, o sea, tenemos como una figura de preparadora, lo que sería una preparadora laboral, que actualmente vienen a las empresas, pues cuando una persona se incorpora y hacen un empleo con apoyo durante un tiempo, nosotros veíamos que eso no nos era suficiente, ¿no? Porque luego cambian las tareas, cambian las aplicaciones, cambian los equipos, cambian muchas cosas y aparte, queremos que estas personas tengan nuevas oportunidades. Entonces, bueno, pues en este proyecto hay sesiones en grupo, hay sesiones individuales, hay sesiones con los equipos, hay un trabajo muy cercano de búsqueda de nuevos espacios de tareas, de actividad, de crecimiento y se da la formación adecuada. Y yo creo que ese es uno de los más bonitos y de los más relevantes que tenemos. Y Vale. Y luego, bueno, hemos hecho proyectos pero bueno, no eran tanto para las personas que tenemos dentro, ¿no? Sino pues para lograr incorporar más personas, ¿no? Hemos hecho algunas otras cosas, pero bueno, ya irán saliendo, que enrollo mucho. O sea, según has contado este proyecto, que os doy la enhorabuena, me parece una pasada, al final no deja de ser un mentoring, ¿no? O sea, Sí, está súper de moda mentoring y al final, eh, si diseñamos una estrategia donde entendamos que ese mentoring, mm, digamos que el mentoring es una acción que se realiza sobre un trabajador con proyección para ayudarle a crecer, ¿no? Que realmente es lo mismo que necesita una persona con discapacidad, sería un mentoring ad hoc a esas particularidades o características distintas por tener a lo mejor la discapacidad, pero que realmente lo que se va a optimizar es el talento. Entonces, si llamamos mentoring, parece que estamos trazando esa línea horizontal y es tan sencillo como, bueno, pues por una persona que le pueda acompañar, que le pueda ayudar y que le pueda ayudar pues a trabajar esas áreas
que necesita en su parcelita como trabajador, ¿no? Y creo que esto es interesante, usar palabras que no nos lleven a tergiversar el objetivo, que al final es, pues eso, a optimizar el rendimiento de esta persona, ¿no? Y creo que esto es lo interesante, porque yo sí que he detectado, y esto es una opinión muy personal, que muchas veces cuando entras en ámbitos donde no han tenido la oportunidad de trabajar, en mi caso concreto, con personas ciegas, pues muchas veces nos perdemos en el vocabulario, ¿no? En intentar usar la palabra correcta en el momento justo. Bueno, no voy a decir esto porque cómo lo ves, no voy a decir cómo lo ves porque J no ve. Y realmente yo creo que hay que simplificar. Y si fuésemos capaces de aplicar en el mundo empresarial la palabra mentoring y trabajarla también con personas con el colectivo de personas con discapacidad, creo que esto facilitaría mucho el día a día de esta persona porque normalizaría. ¿No? Creo que deberíamos o mi opinión personal es que deberíamos de ir en este sentido, ¿no? En intentar simplificar también el vocabulario, porque eso ayuda a que la persona se sienta a gusto. Pasamos al Perdona, siguiente perdona, grupo. Dime. Perdona, porque hay una pregunta, es que es muy al hilo de lo que habéis contado y prefiero Venga. hacerla ahora en vez de dejarla Sí. al final. Esta es de Gema y es para Carmen, sobre todo. Dice, ¿quién hace la función de coach con el personal con discapacidad y con qué calendarización? Vale, aquí por aclarar un poco y también en línea con lo que decía Jota, todas las personas en KPMG tenemos una figura que es como nuestro counselor, que es, digamos, alguna persona que dentro de la estructura corporativa orienta tu desarrollo, tu carrera, está pues en tus evaluaciones, te da el feedback, etc. Las personas con discapacidad, por supuesto, lo tienen, ¿no? Esto en concreto y ese counselor también ejerce en muchos casos el rol de mentor, ¿vale? Esto en concreto es ese coaching o ese seguimiento que para que nos entendamos en la jerga un poco más del sector se puede asimilar con muchos matices a lo que sería una preparación laboral continuada, ¿no? Para desarrollar nuevas capacidades que sean las que sean relevantes o necesarias para la persona. Lo hemos asumido durante un periodo de tiempo internamente. Había una persona en mi equipo que estaba especializada en acompañamiento, bueno, entre otras cosas, en acompañamiento a personas con discapacidad y hace más o menos un año empezamos a hacerlo con una entidad externa, experta, porque lo queríamos profesionalizar, ¿vale? Queríamos que lo pudiera hacer alguien que tuviera el apoyo de un equipo experto de verdad en discapacidad, ¿vale? Ahora estamos justo en el momento de empezar con una nueva entidad, ¿vale? Entonces lo hace alguien que trabaja en una entidad social bueno, que son grandes, conocidas, que tienen muchísima experiencia, pero es alguien experto. Hemos tenido, o nuestros calendarios normalmente, o sea, quiero decir, es que se adapta a cada persona, entonces no podría decir cada persona tiene X horas a la semana, o sea, esto varía un poquito, ¿no? La dedicación que se le da, ¿no? A cada persona. Pero vamos, que si es necesario, pues puede llegar a ser una sesión semanal o algo así. Al final se No trata. sé si responder a Gemma, ¿no? Yo no sé, yo creo que la respuesta ha sido perfecta, pero o sea, yo que vengo del deporte de alta competición, he visto una evolución dentro del deporte y ha ido orientado, por hacer una analogía con el mundo de empresa, y esta evolución dentro del deporte ha ido orientada a la personalización, ¿no? Yo cuando empecé, al final, pues prácticamente todos entrenábamos lo mismo, muchísimo. La nutrición, pues se veía que había que hacerla de una manera donde prácticamente no podías comer nada o estaba muy limitado, y con el paso del tiempo se ha visto que más allá de cambiar todo esto, lo que se ha hecho ha sido personalizar. Cada uno tiene que entrenar lo que tiene que entrenar, se miran sus parámetros de manera individual y con la nutrición exactamente igual, porque somos diferentes cada uno como deportista. Y yo creo que es la clave de lo que acaba de decir Carmen, o sea, a la hora de agendar un calendario para cada persona hay que adaptarle, hay que hacer un seguimiento y hay que respetar también su tiempo. Y creo que todo pasa por personalizar en la medida de lo posible, porque al final las grandes corporaciones pues están limitadas en muchos aspectos, pero creo que todo pasa por personalizar, ya no solo en el colectivo de personas con discapacidad o en la inclusión, sino en cualquier persona convencional, ¿no? Creo que es la clave. Si quieres, Alberto, siguiente bloque, o si quieres, Sí. si te apetece aportar algo.
No, vamos a pasar al siguiente bloque para dejar espacio también a las preguntas, aunque van todos hilados unos de otros. Hablábamos aquí de palancas reales para alinear la inclusión, el talento, la rentabilidad y bueno, pues aquí es ver los partners con los cuales se pueden colaborar, ver el ecosistema y bueno, y un poco lo que hemos hablado antes y vuelvo a apoyarme en lo que ha dicho Carmen, el diseñar esos procesos, el hacer ese esfuerzo en esa incorporación de talento de personas con discapacidad, pues hay que diseñar procesos colaterales de selección, de desarrollo, de desempeño, estos programas que ellos están y estos mentoring que ellos ya que están realizando. Y bueno, y previo a eso, esto no es entrar en una actividad como un elefante en una cacharrería, sino realizar un diagnóstico, ver los datos con los que contamos, las personas que queremos incorporar, los equipos, analizar bien detalladamente los equipos de trabajo en los que se incorporan, dinamizarlos. En definitiva, bueno, pues ver que los responsables de los departamentos de selección y de recursos humanos pues lideren estas acciones y tengan esos objetivos claros. Que es un poco unir esa alineación que decimos en el título de este slide de la inclusión, el talento y la rentabilidad. Al final va a hacer a las empresas mejores, las va a hacer más competitivas y son los mensajes que desde luego queremos trasladar. No sé qué te parece, Jorge. O sea, yo súper alineado, Alberto, como no puede ser de otra manera. Al final creemos que para que exista una inclusión real y para que una persona con cualquier tipo de discapacidad, y yo me voy a una visión muy idealista de esto, ¿no? Me encantaría que cualquier niño que hoy esté en el colegio, en el instituto o vaya a dar el paso a la universidad, cuando vaya a dar ese paso, lo haga con la ilusión y la ambición que él quiera, y la ambición que él quiera, ¿no? Como hace cualquier otra persona, ¿no? Que realmente quiera, oye, es que yo quiero montar una empresa, una startup y realmente esté pensando en esa ambición, ¿no? Y en ese crecimiento profesional, más allá de las limitaciones que pueda tener así a primera vista su discapacidad. Y de ahí es donde nace este proyecto, ¿no? Lo titulamos en su momento de lo social a lo empresarial porque creemos que la manera de que esto sea real es hablando el mismo idioma que hablan las empresas, ¿no? O sea, hablamos de rentabilidad, hablamos de ampliar la cuota de mercado, etcétera, y hablamos de usar la LGD, la inclusión y todo lo que estamos hablando como un vehículo como una palanca para conseguir esto, ¿no? Me voy a la personalización porque creo que es clave y te lanzo esta pregunta, Carmen. Porque creo que es clave hacer esta personalización para que sea palanca para optimizar y generar ese talento que hay en el entorno de las personas con discapacidad. ¿Cuánto crees o cuánta capacidad tienen las grandes corporaciones KPMG en este caso para personalizar? Y te amplío la pregunta, no solo al colectivo de personas con discapacidad, sino a los trabajadores. ¿Qué capacidad tenéis? Pues a ver, A nivel estratégico, es ¿no? que pregunta más Herramientas. difícil. Que, No, porque. que, o sea, a ver, yo creo que primero, en general, en el talento joven, y nuestra plantilla es una plantilla muy joven, ¿vale? Hay una expectativa de personalización de todo, enorme, ¿vale? Porque es una generación que, no sé, que se personaliza las zapatillas de deporte, ¿no? Totalmente. Entonces, tenemos un reto muy grande porque evidentemente la personalización complica la gestión, ¿vale? Y Ya. cuando tienes volúmenes muy grandes, ¿no? Que gestionar para cualquier tipo de proceso de recursos humanos, introducir la personalización, pues es de verdad un reto complicado. Entonces, hemos avanzado mucho, hemos hecho muchas cosas. ¿Diría que estamos respondiendo a las expectativas de nuestra gente? Pues seguramente no. O sea, esto sigue siendo un terreno de avance. Hemos personalizado o hemos adaptado, pues no sé, hemos cambiado mucho, pues yo qué sé, las típicas, por poner ejemplos generales, las típicas, cómo es lo que era antes el cheque restaurante, pues ahora es una tarjeta que no sé qué, bueno, la parte, por ejemplo, de las ayudas o el apoyo para las actividades deportivas, para que puedas ir a un gimnasio, todo eso también está hecho a través de plataformas que permiten un nivel de personalización muy alto. El propio acompañamiento que podamos dar en cuanto a, yo que sé, a salud mental, acceso a programas o a psicólogos,
todo eso es ahora, si nos vamos a temas mucho más hard, no de puedo elegir entre 12, 14 pagas, y ahí ya estamos en camino, hemos hecho pilotos, pero bueno, estamos todavía avanzando, ¿vale? Bueno, pero es importante que nos demos cuenta de esta evolución, ¿no? Porque muchas veces ponemos en el foco en ser ambiciosos y querer cada vez más, pero yo soy un fiel defensor de que para poder seguir creciendo y mirar al frente tenemos que apoyarnos en lo que ya tenemos hecho. Y todo lo que cuentas, esto que cuentas posiblemente hace unos años era ciencia ficción. O sea, desde lo que cuentas del cheque gourmet hasta seguramente la flexibilidad que tenéis en el teletrabajo, todo esto sería ciencia ficción y por eso, o sea, lo pongo en valor porque esto ayuda a la inclusión de personas con discapacidad, desde el teletrabajo, las ayudas para el deporte, un montón de cosas más que estás comentando. O sea, creo que esto ayuda a la inclusión y estamos hablando de algo que está en el día a día en vuestras conversaciones, en vuestras reuniones, en los comités de dirección, es algo de lo que se habla y que ayuda a la inclusión de personas con discapacidad. Con esto lo que quiero que es poner el foco en, oye, es que a lo mejor no hay que hacer cosas grandilocuentes, sino simplemente poner el foco en lo que ya se está haciendo, ¿no? Que creo que esto es muy interesante. Y aquí es donde que pongo en valor lo que estamos haciendo desde Web Integra, esta consultoría, que muchas veces cuando estratégicamente una empresa quiere implantar medidas de accesibilidad, de inclusión, pues se va a medidas, como os digo, grandilocuentes, como pues a lo mejor a grandes cambios, a cosas que a lo mejor suenan muy rimbombantes, pero que hay que empezar por lo más básico. Y lo más básico ya se está haciendo, que es lo que estás comentando tú. Por eso yo creo que vamos en el buen camino, hay mucho que remar, lo habéis dicho hace un momento los dos, Alberto y Carmen, es difícil, nadie dijo que fuera fácil, pero creo que estamos en el buen camino y creo que tenemos herramientas suficientes, como he dicho en la introducción, ¿no? Creo que la tecnología es nuestro gran aliado. No sé, ¿cómo vamos de tiempo, Maite? Que tú eres al final eres la directora de la orquesta. Vamos bien, ¿eh? Todavía tenemos unos 10 minutitos. Venga, fenomenal. Creo que nos quedan 1 o 2 bloques, Alberto. Sí, pasamos al siguiente slide. Pero También, en este yo creo que igual sí vale la pena detenernos un poquito, si nos importa, porque hemos Sí, sí, hablado del sí. tema de diseño de procesos y de medir y todo eso, y yo creo que es que aquí hay cosas que son súper relevantes, ¿no? Eh, yo creo que la principal palanca, pues ya la hemos mencionado, es el compromiso de hacerlo, ¿no? Más allá de si hay ley o no, y esto se enmarca en unos estándares de ética corporativa, ¿vale? También lo que decía Jota, es que hay que ponerse a hacer cosas y ya está, ¿no? Hay que escuchar a la organización. Si desde los departamentos de diversidad planteamos, o sea, planteamos acciones que están completamente desalineadas con lo que la organización puede asumir y quiere asumir, pues es que pues es muy difícil, ¿no? Que tener ese Claro, apoyo real, totalmente. ¿no? Pero se hacen muchísimas cosas y yo os decía, o sea, nosotros obtuvimos el sello Bicual Plus en el 24. Es 24. un sello que, digamos, es el sello de una empresa comprometida, organizada en cuanto a la inclusión laboral de personas con discapacidad en un montón de ámbitos, ¿no? Y quiero decir, si nosotros lo hicimos, muchas empresas lo pueden hacer. ¿Qué rediseño de procesos hay que hacer? Repito, no en todos los casos, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad que no requieren ningún tipo de adaptación o de diseño, ¿no? Pero es verdad que, y aquí me detengo porque además creo que es súper importante que esto se haga desde donde toca. Es decir, si hay que hacer una actividad especial de atracción de talento y hay que adaptar un proceso de selección, porque por plazos, por la relación con las entidades que nos pasan a los candidatos o los currículums, etc., hay que hacer una adaptación, esto lo tiene que hacer el equipo de selección. No lo Claro, pero puede mira, hacer y el perdona que te equipo. corte, vale, pero ¿quién tiene el Sí, know-how? ¿Quién tiene el conocimiento para hacer, vale. para hacer esto? O sea, y creo que aquí entramos también en un vacío que me encanta que lo hayamos abierto. ¿Quién le da el soporte y el conocimiento a estos procesos, a estos equipos? En este caso, imagino que sean los equipos de personas. ¿Quién les da? ¿O quién tiene el Pues conocimiento? mira, no, yo creo que el rol, en nuestro caso, en KPMG es así, del Departamento de Diversidad, es guiar ese aprendizaje, ¿no? Y darles Vale, pero me voy un ese. paso más atrás. O sea, Pero, ahora iba, pero nosotros Eso de es, quién eso es. aprendemos? Eso es, Aprendemos de eso es. Me has leído entidades la mente. expertas. O sea, Eso es.
aprendemos de entidades expertas y nos siguen surgiendo dudas de, oye, Claro, bueno, pues colaboramos con un montón de entidades para un montón de temas y tenemos siempre mucha gente a la que acudir para, oye, ¿cómo hacemos esto? Oye, nos hemos encontrado, pues no sé, por poner los típicos problemas entre información que necesitamos para no sé qué y cumplir la ley de protección de datos. Siempre tenemos apoyo de entidades expertas que eso es, estáis eso ahí, es, ¿no? eso es. Para orientarnos. Eso es. Ujú. De hecho, o Entonces, sea, y perdona que te corte otra vez, me vas a matar, Carmen, porque te sí, he sí, no cortado pasa ya nada. como Es que 70 hablo mucho. veces. Perdona, no, no te, y No yo pasa también, nada. o sea, pero bueno, lo estamos haciendo bien. No, que pongo en valor, o sea, al final una de las ideas, o sea, o donde se apoya nuestra palanca o sea, nuestra pata de consultoría de accesibilidad es precisamente en, además de dar este servicio, ser ágiles y flexibles con las empresas, porque cada empresa tiene una manera de gestionar unos ritmos, unos timings, y eso hay que saber interpretarlo y hay que saberse adaptar a ello. Y creo que esto es interesante también para crecer juntos. O sea, de nada sirve confiar una empresa como KPMG en este tipo de consultoría si luego el proceso no se adapta a las necesidades o al ritmo que tiene esta empresa. Por eso también es muy interesante este concepto, ¿no? De esa capacidad de adaptación a las necesidades como consultor en este caso, ¿no? Porque es la manera de, este mundo va rapidísimo y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Y si perdemos un segundo, seguramente cuando queramos llegar ya es tarde. Y es una de las cosas que nos encontramos nosotros, que cuando se quieren implantar estos procesos, pues ya es tarde, ¿no? Entonces, creo que además de tener este conocimiento y de poner encima de la mesa, también hay que ser flexibles, rápidos para llegar en el momento justo. Te perdona, Carmen, que te he cortado, ya te dejo terminar, No, que me no, estaba pareciendo súper. simplemente que luego, pues evidentemente hay que adaptar si es necesaria la incorporación, ¿no? Esa adaptación al puesto que a veces Eso hace es. falta, a veces no, ¿no? Hay que ver si hace falta un acompañamiento o no. A veces tenemos también que adaptar la formación, ¿no? Los cursos algunos cursos que nosotros que tenemos obligatorios que son pues en inglés y rarísimos. Bueno, a lo mejor la evaluación, a lo mejor, quiero decir, todo esto y sobre todo para mí es crítico el tema de sensibilizar y formar, pero Eso en es. lo pequeño, en el equipo, ¿no? Porque tú antes lo decías, muchas veces la barrera viene del miedo, de que el equipo no sabe si puede decir, si está, Usar qué cómo palabras, lo eso es. ves, etc. Entonces, crear el espacio donde la persona pueda contar al equipo lo que le pasa, donde podamos tener un experto que generalmente es externo, ¿no? Que pueda contar de forma más amplia o general que supone cierto tipo de discapacidad en el día a día. Pero sobre todo que la persona se sienta con la confianza de trasladar a Eso su es. equipo, mira, es que yo, a mí lo que me pasa es esto, entonces yo para funcionar bien necesito esto, esto y esto. Pues Eso es eso, clave. y Eso es, eso una Carmen, vez que lo logras en cada equipo, buah, es que es una vez la que hay que hacerlo, totalmente. porque Eso luego es, ya eso es. funciona todo fenomenal, como funcionaría con cualquiera, que luego puede Eso haber es. momentos de más encuentro, de más desencuentro, quiero decir, como pasa con todos, ¿no? O sea que, vale, básicamente Ah, eso. o sea, me encanta lo que vas a decir, es clave. O sea, al final genera ese entorno de confianza para que, en este caso, esa persona que acaba de entrar y tiene esas necesidades especiales pueda levantar, oye, mira, es que yo necesito esto, necesito tal. Eso es clave. Que al final no es nada más y nada menos que confianza, que es clave para que funcionen los equipos. O sea, que estamos hablando del mismo idioma que se está hablando ya. Por eso insisto en que tal vez no hay que hacer nada diferente. Simplemente tener en cuenta estos matices, ¿no? Pues nada, Alberto, Bueno, pues, sí, pasamos a la siguiente slide y aceleramos un poquito. Perdón. Nada, un poco aquí queríamos plasmar los errores más comunes que se cometen, que bueno, pues, pero además son errores, vuelvo al mismo, como en otros departamentos, como en otras acciones, y no hay que estigmatizar que estos errores puedan ser más graves, lo único que hay que hacer es pues corregirlos, plantear acciones y poco más, como se puede hacer en cualquier otro ámbito. Pues desde crear esta cultura, que es lo que desde V Integra queremos, hacerlo en las empresas reactivo, no cuando toca, final de año, que no cumplo con la ley, que me van a sancionar, el confundir, bueno, pues vamos a hacer algo puntual y una vez hecho ese algo puntual ya me vuelvo a olvidar porque ya he salvado el match, no, sino incorporar dentro de la estrategia de la empresa.
El delegarlo todo a una persona, bueno, pues tú eres la que te encargas de esto, tú vete apañándote, tú vete solucionando, no quiero ni un ruido, quiero que esto vaya bien, no, hay que incorporarlo dentro de la organización, dentro de los equipos, como ha mencionado Carmen y ha mencionado Jota, dentro de los departamentos y hacerlo intrínseco, como una forma de trabajar, de trabajar más. Eh, Tener mediciones, tener datos claros, objetivos, no perdernos en las divagaciones. A veces es simplemente medir lo fácil, es decir, pues tenemos tantas personas con discapacidad, no, pero vamos a ver en qué departamentos, qué funciones están haciendo, cómo podemos explorar su talento, como se ha dicho a lo largo de la sesión. Y bueno, pues al final sí, todo lo que estamos hablando a lo largo de la jornada y lo que estoy mencionando yo aquí ahora, si lo extrapolamos y lo hacemos, pues eso, no solo delegado a una persona, no solo con una acción puntual, pues lo que estamos haciendo dentro de las empresas es una comunicación coherente y una comunicación interna coherente. Los equipos de trabajo, las personas que forman parte de las organizaciones van a ver que detrás de esto hay un planteamiento, hay unas mediciones, hay un plan de acción. Y bueno, pues como se trabaja en las empresas en cualquier otro ámbito. Esa es digamos, nuestra obsesión, el que estos temas de los que hemos estado hablando hoy se formen parte intrínseca en las empresas. O sea, hay un plan de marketing en las empresas, pues tiene que haber un plan de incorporación de talento y de llevar toda la parte social a las empresas porque realmente creemos a ciencia cierta que nos hace mejorar en competitividad, no solo en reputación, también, pero parece que a veces solamente se hace por esa reputación. No, no, tiene que ser continuo, tiene que ser interno. Hay que hacer acciones que a veces ni siquiera se vean fuera, o sea, tienen que ser acciones para que internamente calen, para que sea una evolución natural y podamos incorporar esta forma de actuar dentro de las empresas. Pues eso, de forma natural, sin artificios y sin forzar absolutamente nada. Sí, sin dramas, que decimos en Eso V es. Integra. Perfecto. Yo me centraría, o sea, detectamos tres, o sea, dos que derivan en un tercer error, ¿no? Uno, se llega tarde a cumplir con la LGD. Dos, se llega tarde porque existe falta de conocimiento. Y luego, cuando llega este momento, esto se mete en el shaker. Muchas veces las empresas no saben a quién tienen que acudir, ¿no? Y digamos que esto hace un cóctel explosivo. Y es principalmente lo que hemos detectado desde Ubintera. No sé qué opinas, Carmen. ¿Carmen? Pues Ah, vale. dime. No, No, pensaba perdóname, que que es que he se te había perdido un colgado. momento. No, si es que he perdido un momento la conexión, no te he oído muy bien. Dime exactamente. Repito, Sí, que sí. hemos detectado tres errores. Uno, el llegar tarde, se llega tarde. Cuando Vale. se llega tarde es por falta de conocimiento y esto hace que cuando se juntan estas dos patas no se sabe a quién acudir y cómo salir de este atolladero. Y es un cóctel explosivo, claro. O sea, claramente un cóctel explosivo. Y te preguntaba qué opinas de esto, de nuestra visión. Cuando dices llegar tarde, ¿te refieres a ponerte a hacer algo en cuanto Bueno, hemos a... detectado que de repente las empresas, por la razón que sea, levantan la mano y ven que hay una Sí, ley que tienen que y no cumplir, cumplen? Vale, sí, o no sí, sí, cumplen, o sí, sale en el entendido. No, comité de era por saber dirección. si te referías en concreto a cuando llegas tarde con una persona, no en un... No, Vale, no, no. no, me refiero No, a más ver, genérico. bueno, digamos o sea, a ver, voy un poco por partes. También es cierto que las empresas estamos, o sea, tenemos muchas leyes que cumplir y Ya lo sé. las Sí. empresas, hay empresas de todos los tamaños y las capacidades que tienen, pues son las que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia vuestra como entidades expertas es fundamental, pues mira, pues si una empresa ahora se acaba de enterar de que tiene una ley que cumplir y que está en un riesgo, pues estar ahí y asesorar y tranquilizar y orientar, ¿no? Cómo se puede hacer, ¿no? Porque efectivamente el aprendizaje a ver, claro que hay pues muchas novatadas, podríamos decir, ¿no? Pues desde decir, ay, pues hay un contrato que me puedo bonificar, pues ya está, pues fenomenal, porque esto al final me sale rentable. No, o sea, quiero decir,
pues esos contratos, quiero decir que todo tiene por detrás, ¿no? Mucho que saber, ¿no? O pues nada, pues no pasa nada, pues cojo y contrato de golpe a 10 y ya cumplo. Tú dices, bueno, no, porque luego, pues cuando no hay esos puestos o cuando no tienes trabajo con sentido para esas personas, pues las personas, como todos, no están bien o cuando te vengan mal dadas van a ser los primeros que sobran, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo o sea, que tienes toda la razón, que claro que es un cóctel explosivo, ponerse con prisas y con desconocimiento, pero entiendo que la gran mayoría de las empresas pues van a acudir, ¿no? Pero mira, después de esto que te acabo de decir, yo estoy convencido que con este cóctel explosivo, que al final se llega tarde y es explosivo, todo esto no hay ninguna animalversión detrás de esto. O sea, no No, podemos. O sea, no queremos, no, muchas veces sacamos el colmillo y no, porque fíjate, han hecho. No, que es más sencillo que todo esto. Te lo digo porque nos pasa, ya te hablo desde dentro del colectivo de personas con discapacidad, bueno, mejor desde mi opinión personal, porque no voy a meter aquí a todo el colectivo, pero muchas veces cuando salen noticias o pasan cosas o te llegan acciones que ha hecho, de repente sacamos el colmillo, no, porque fíjate lo que han hecho. No, que es que estoy casi convencido de que desde el mundo empresarial se quieren hacer las cosas bien. sí, Y no voy a poner mano en el fuego porque no me quiero quemar, pero casi la pongo. Y estoy convencido de que no se hacen bien porque no se saben hacer bien, porque falta este conocimiento del que estamos hablando a lo largo de casi 45 minutos que llevamos ya. Bueno, sí, yo perdón. sí Carlos, que si tenemos querías que acabar. aportar una última cosa. No, simplemente decir eso, que yo creo que pensar que, pues eso, para mí un error es tratar como de tomar atajos, sea el que sea, y luego pues no recurrir a los expertos que te pueden ayudar, porque hay muchísimas entidades buenísimas, ¿no? Entonces, Muy bien. Maite, no sé cómo vamos de tiempo, creo que es regular, ya nos orientas, no queremos extralimitarnos de él. Pues estamos ya en tiempo casi de descuento. Yo además tengo que Bueno, hacer una pregunta que nos ha enviado una asistente, nos lo ha enviado Cristina, pero bueno, si queréis dar las ideas clave o os hago yo la pregunta, como queráis. bueno, pues si quieres, Bueno, yo creo que si hablemos, si quieres, si os parece a los tres y por supuesto a ti, Maite, arrancamos con las preguntas y luego terminamos con tres ideas genéricas, conclusiones que saquemos cada uno de nosotros y despedimos. ¿Os parece? Perfecto, bien. perfecto, porque además yo también tengo que hacer una pregunta que me ha surgido también. Bueno, tendría que hacer muchas, ¿no? Pero como no hay tiempo, me voy a quedar con una. A ver, la de Cristina. Nos dice, me gustaría saber si KPMG tiene en algún lugar público el porcentaje de plantilla actual con discapacidad y qué tipo de discapacidad. Ha dicho que hay entre 10 12 empleados con discapacidad intelectual, pero ¿me podría decir también si tienen actualmente ciegos y sordos? vale, a ver, yo creo que o sea, los porcentajes o el número de personas con discapacidad que tenemos lo publicamos las empresas pues en los Ujú. estados de información no financiera, Sí. en los informes de lo que antes se llamaban las memorias de responsabilidad social, ahora se llaman de muchas maneras, informes integrados, etc. Entonces, es un dato público. Nosotros tenemos 53 personas ahora con discapacidad en la plantilla, no llegamos al 1%, para qué hablar del 2, ¿no? Es una cifra que claramente nos gustaría mejorar, pero bueno, haciéndolo bien, ¿vale? Porque, bueno, hemos tenido muchas experiencias de todo tipo. El tipo de discapacidad no lo publicamos porque en principio, salvo que la persona requiera algún tipo de adaptación, pues es algo que no tenemos por qué saber. Es una información Ujú. súper protegida y que no Sí. sabemos, ¿vale? Podemos tener personas con discapacidad que no sabemos qué les pasa, ¿vale? O sea, Claro. eh, salvo que nos digan que necesitan algo. Y sobre si tenemos ciegos, sordos, en este momento diría ciegos no, y sordas sí tenemos, yo creo que una persona seguro y creo que se ha incorporado ahora en enero otra persona en nuestra oficina de Zaragoza. Entonces tenemos dos, sí, sí Ujú. tenemos. Bueno, Estupendo, muchas gracias. Además, en ese aspecto, yo quiero hacer esa corrección. Hablamos de discapacidades sensoriales y hipoacusia. Entonces, el ámbito es muy grande a la hora de que estigmaticemos en sordos, ciegos, cojos. O sea, es algo seguramente
No es lo mismo una persona con una pérdida de audición total como una pérdida de visión total Claro, como tiene J, como en distintos escalados que también son personas que acceden claro. a ese certificado de discapacidad y tienen unas necesidades de adaptación y de accesibilidad totalmente distintas. No podemos agrupar por ese tipo de calificación que se ha mencionado porque no es correcta y Es demasiado precisamente amplio, no, sí. Claro. a las empresas les lleva a cometer errores. O A sea, mucha confusión, sí, sí, es sí, un sí. estigma. Una persona sorda imposible trabajar aquí. Bueno, pues De hecho, en V Integra tenemos un compañero que es hipoacúsico y es consultor de viajes y atiende el correo electrónico, el por teléfono teléfono y todo. perfectamente. O Mm. sea, y yo Claro. creo que esta De, de- aclaración es buena para el mundo de- empresarial de- de- porque nos hace avanzar en esas simplificaciones de las discapacidades. de hecho, por llevármelo a mi Ujú. terreno, o sea, en el caso de los ciegos, cuesta pensar cuando te hablan de que alguien tiene es ciego, que vea, ¿no? Y esto, o sea, en mi caso no hay mucha discusión porque yo no veo absolutamente nada, pero sí que tengo muchos compañeros y muchos amigos y conocidos que tienen muchas limitaciones visuales que en ciertos momentos ni se notan la luz que hay, por el entorno en el que está, no se notan absolutamente nada y luego en cambio cambian esas condiciones y no ven o prácticamente son súper dependientes, ¿no? Y esto sí que es importante matizarlo y volvemos a la personalización. Hay que hablar, hay que dar esos espacios para entender esa discapacidad y esas limitaciones. Esto es súper interesante. Yo creo que precisamente uno de los grandes riesgos que tiene hablar de estos temas es que se generaliza mucho. Eso es, totalmente, Maite. Yo creo que es el primer. Y además, fíjate, esto llega, y no, yo no lo he pensado, que es gracias a la pregunta que ha hecho Cristina, pero entronca con la que yo quería hacer y con la que quería terminar. Y es por algo que habéis dicho, y lo ha dicho en concreto una de las veces Carmen, y creo que además lo habéis refrendado después los dos. Y es que trabajáis mucho el qué es ser una persona accesible. Es decir, al poner el foco en los mensajes al resto de la plantilla, has hablado, Carmen, y si no me he Sí, equivocado, sí. oye, no sé cómo, si se pudiera crear un índice de, oye, ¿qué tipo de persona, o eres una persona accesible? ¿Tú? ¿Cómo se sabe que una persona es accesible? A mí me encantaría saberlo respecto de mí, aunque yo creo que lo soy, pero... ¿Mm? Pues Maite, a nivel de tener un índice no estamos, ¿no? Yo creo que para No, no, he dicho que nosotros trabajar sería fantástico, porque en... afloraría también nuestros propios sesgos y cómo Claro, nuestros sesgos, generalizamos al nuestros respecto, ¿no? prejuicios, nuestros miedos, nuestras creencias, Eso es. etc. Yo creo que de Pues, lo que se trata es de, pues también de otra cosa que hemos hablado mucho, de normalizar, ¿no? También se considera ujú, que la discapacidad es algo ajeno, ¿no? Es algo que es ajeno a mí, ¿no? Cuando, pues la realidad de los datos dice que la mayoría de las discapacidades son sobrevenidas y que es algo de lo que ninguno estamos libres. De manera que construir ujú, empresas más accesibles y sociedades más accesibles es algo bueno para todos, ¿no? Para Porque, todos, sí. claro, o sea, ujú. es construir empresas y sociedades mejores, no cabe duda, ¿no? Entonces, cuando nosotros lanzamos ese mensaje, lo que le estamos diciendo a la gente es, pues no tengas miedo, ¿no? De meter la pata, porque no pasa nada. La persona con Ujú. discapacidad no se rompe, porque si algo tienen, y eso que no se puede generalizar es resiliencia. ¿Tú te crees, mira, volviendo a Totalmente. nuestro caso del 3 de diciembre, ¿tú te crees que alguien que ha tenido una trayectoria de bullying en el colegio, de montones de problemas para terminar los estudios, para entrar en una empresa, para tal, y que está hoy aquí hablando, ¿tú te crees que se va a romper porque tú le digas no sé qué palabrita? O sea, no tengas miedo, inténtalo, pregúntale. Y si un día no te va bien, pues vuelve a intentarlo, ¿no? O sea, y Ujú. atrévete, ¿no? A cuestionar tus propias creencias y tus propios prejuicios y a bajar tus propias barreras, porque la dificultad surge de la interacción con el entorno y con las otras personas, no necesariamente de la Totalmente. discapacidad, ¿no? Entonces, Exactamente. claro que No, sí. no necesitamos que la IA nos venga a recordar que existen sesgos, es que los tenemos por todas partes. Sí. Si no los Totalmente. tenemos resueltos en estas cosas, es así. Pues ¿Puedes por pasar mi hasta el final, parte, Maite, los slides? ay, sí, Porque se nos perdón. olvida algún detalle, yo creo que no, Sí, voy. pero por pasarlo. Esta es la de Por- las ideas clave. Vale, sí, pues no sé si hay algo más, ahora las plasmamos si queréis. Sigue para adelante hasta el final, por La favor. última era la de las preguntas. Vale, pues si Vale, quieres pues podemos sí, cerrar, si quieres dejar las slides de pasa la las ideas. siguiente, ¿Ya has Maite. terminado con las Creo que preguntas, había algo. Maite?
¿Puedo Sí, pasar al sí, final, sí. Maite? Vale, pues si quieres, deja si quieres la slide de las ideas clave y cerramos con una idea clave de cada uno de nosotros. A ver, Os Maite, pa- por os favor, pa- pásalo al final, que creo que había alguna cosilla. Discúlpame. al final, Sí, porque estaba bueno. ya está. Ah, bueno, vale, bueno. Jota, habla. No, que Perdona. está diciendo que sí, porque ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo tenemos, Maite? Ya nos hemos ido del tiempo. Pues si queréis, dejad la slide de las ideas clave y lanzamos una idea y cerramos el webinar. ¿Os parece? ¿Vale? Perfecto, sí. Adelante. Bueno, Pues si queréis, si queréis empiezo yo, sin más. Es redundante, pero es importante que sea redundante en este caso. Pues es esa reivindicación que desde Integra hacemos a las personas con discapacidad para integrarlos en los equipos. Mejoran los equipos a nivel de liderazgo, a nivel de competitividad, a nivel de clima laboral, que decir, y sobre todo lo más importante. Todo esto es un añadido a esta ensalada, pero lo más importante es no perder talento, o sea, tener un talento que puede estar oculto y que por un estigma, por una complicación de cómo integro a esta persona en un equipo, por no hacer el esfuerzo con los demás compañeros, que es entendible que pueda requerir un esfuerzo por esa integración, cómo puede las empresas en este caso perder talento y incluso estamos perjudicando a la persona porque a partir de ese talento que tenga, con un buen equipo entendido, en el cual se le ha explicado Ujú. o se la ha integrado perfectamente, va a desarrollar todavía aún mucho más ese talento. Yo me quedo un poco con esta idea que creo que es importante. nada, pues yo brevemente y te dejo a ti, Carmen, si te parece, que me parece que tu pozo es brutal. Yo simplemente simplifico todo lo posible, me quedo con normalizar y ir directamente a la persona, simplificando en palabras, en estrategia y todo. Así que normalización y simplificar. Me quedo con eso. Yo suscribo lo que habéis dicho y iría en esa línea, normalizar, integrarlo en la agenda. Hay que hacerlo porque es lo correcto, porque es lo que está alineado con la ética empresarial y además hay una ley que cumplir y ya está. Hay que hacerlo y hay que hacerlo pues con esa actitud de aprender, pero de no parar. Tenemos una última pregunta que acaba de llegar, Jota, y esta es para ti. Yo creo que el cierre además Anda. es perfecto. Sí, es para ti, porque nos dice Gemma, dice, me gustaría saber cómo ha sido tu camino hasta llegar a tu puesto y si te has sentido apoyado en el proceso. ¿Qué tips podrías dar para las empresas para que no dejen pasar el talento? Porque VB Group ha ganado contigo con tu talento. Bueno, Eso es yo innegable. la realidad es que, o sea, Con tus habilidades. la realidad es que, o sea, yo en mi caso, o sea, esta respuesta casi va más a las personas con discapacidad y yo lo hablo mucho con Alberto. Yo en ningún momento yo he dado ningún paso en mi vida pensando en que yo tenía ninguna discapacidad, aun sabiendo que Ujú. posiblemente donde me iba a aventurar iba a ser un mundo complicado. Y bueno, pues ha habido momentos complicados, ha habido momentos difíciles. Yo particularmente en lo que a nivel profesional, empresarial se refiere, me apoyo mucho en la tecnología. Yo siempre digo que es más fácil ser ciego hoy que hace 6 meses, y será dentro de 6 meses será Ya, más fácil ser ciego todavía cierto. porque esto evoluciona rapidísimo. Y yo me quedo con eso, ¿no? Con ser valiente y dar pasos. Porque además cuando he dado pasos, y ya hablo de VB Group y de VB Integra, yo me he encontrado súper a gusto. Me han facilitado estos espacios de los que hemos estado hablando, me han preguntado qué necesidades tengo, han tenido esa empatía para saber de mis dificultades, porque evidentemente ser ciego y no ver nada tiene sus dificultades, pero aunque el camino en muchos momentos ha sido duro, ha habido incertidumbre, yo me siento súper realizado, súper insertado, por decirlo de alguna manera, en VB, no solo en el Centro Especial de Empleo, sino en la matriz. Creo que soy uno más, se me escucha todas las ideas, se me pone en mi sitio también cuando me tienen que poner en mi sitio, que creo que tiene que ser así. Y la verdad que casi esta respuesta va más enfocada a las personas con discapacidad, ¿no? A que den ese paso y que levanten la mano oye, mira, esto es lo que necesito, esto es hacia donde quiero ir. Por parte de las empresas, pues es que lo ha dicho Carmen 100 veces, que escuchen y que generen esos entornos donde se pueda escuchar el talento, que es al final de lo que estamos hablando todo el rato y lo que tiene que dar por encima de todo, que escuchen el talento que están las personas. Lo resumiría ahí.
Pues si me dejáis, yo no he participado activamente y esta vez además ha sido voluntariamente porque vosotros tres lo teníais, yo creo que muchísimo mejor expuesto que yo, pero sí me gustaría dar una última pincelada. Yo creo que las empresas tienen que dejar de centrarse demasiado, como lo hacen ahora mismo, en las dificultades de la integración de las personas con otras capacidades para fijarse en sus habilidades. ¿Sí? Ahora que tanto se habla de la gestión por habilidades, pues esto es lo que debería aflorar de verdad el valor del talento diverso, también el de las personas con otras capacidades. Con Eso es. esto, perfecto, ya está, creo. Hemos Pues cerrado el círculo. muchas gracias, Maite, y a todo tu equipo, de verdad. Gracias a vosotros tres, que ha sido una sesión muy Gracias agradable, por la además, y yo creo oportunidad. que con muchas ideas y muchas cuestiones que van más allá de los típicos discursos que se ponen sobre la mesa cuando se hablan de estas cuestiones, ¿no? Así es que gracias por vuestro tiempo, gracias al tiempo de las personas que también nos han acompañado y seguimos en la siguiente sesión que será en breve. Un abrazo a todos, buen día. Muchas gracias. Gracias y buen día. Gracias.